El Hoyo, desde que llegó a Netflix, generó una gran e instantánea cautivación, y creo que esto se debe a que logró crear un sistema dentro de la historia que le permite desarrollar los temas de la película en profundidad y de forma clara. Pero si bien la idea general que busca transmitir es sumamente clara, creo que la riqueza de la historia está en los pequeños detalles que se desprenden a partir de esta premisa general y que están desperdigados a lo largo de toda la historia. Así que por eso primero vamos a hablar un poco de las cuestiones más generales para después pasar a los detalles y cosas puntuales. El Hoyo es un edificio organizado por niveles donde la gente come lo que le sobra a los del piso de arriba. Por tanto, cuanto más alto es el nivel, se dispone de una mayor cantidad y calidad de comida, por lo que lo normal es que no lleguen productos lujosos abajo, solo lo que el resto no deseó tanto. Ya con este planteamiento general, resulta bastante obvio que todo lo referido a la mecánica del hoyo se traslada a una alegoría del orden social de clases en la vida real, utilizando un edificio con una organización vertical que se presta a esto, con las personas más pudientes en la cima y las que menos tienen debajo de todo en la escala social. Sobre lo cual también es interesante considerar que se presenta con una organización que no tiene una división tajante entre clase alta, media y baja, sino que la división en tantos niveles que tiene el hoyo hace que esta analogía con las clases sociales se presente como algo escalonado, algo gradual y con muchos grises de por medio. La naturaleza cambiante del sistema, donde cada nuevo mes las personas pueden amanecer en cualquier piso, acentúa la idea de que estar en una determinada altura no es una cuestión de mérito, sino más bien de suerte o aleatoriedad, donde a cualquiera podría tocarle cualquier situación, y esta naturaleza aleatoria hace que no sea merecido el piso y clase en la que cada uno se encuentra. Al mismo tiempo, quienes están arriba valoran menos el tener comida, ya que al tener a su disposición un gran abanico de alimentos, no están con una desesperación por sobrevivir y en una constante expectativa respecto a qué podrán comer, como sí sucede en los niveles inferiores, donde esperan qué tan buena, o mejor dicho, qué tan poco mala, será la comida que les llegue cada día, generando así una desigualdad de oportunidades entre los distintos niveles, en este caso para alimentarse. En los niveles superiores puedes comer lo que te dé la gana, pero luego no tienes nada que esperar y sin mucho en qué pensar. Así, el no tener que preocuparse por algo tan fundamental como el hambre deja lugar en la mente de quienes están arriba para poder pensar en otras cosas. Pero lo interesante de la dinámica del hoyo no es simplemente el hecho de comer las sobras de los niveles superiores, sino que algo fundamental es que la cantidad total de comida de la que se dispone es suficiente como para que todos los niveles coman lo que necesitan. Por lo que obviamente la falta de autorregulación y el consumir más de lo necesario es lo que desbalancea y perjudica la alimentación del resto de la cadena. Este sistema de codicia se relaciona con el extracto de Don Quijote que oímos 2 veces en la película, el cual, al adaptarlo a lo que sucede en el hoyo, habla de cómo quien disponga de abundante comida la usará para alimentar su propia gula, y que quien se preocupa solo por sí mismo, no importa cuánta comida tenga, ante nada perderá la oportunidad de comer más. Pero no porque tenga un disfrute en el disponer de comida o incluso en el comerla, sino en comer bien, en comer de más. Y claramente todo esto presenta una visión muy negativa respecto a la sociedad, ya que la única manera de que en un sistema así todos ganen es siendo considerados respecto a quien está debajo suyo. Pero acá parece que no logran conciliar entre clases, volviéndose un sistema que saca a relucir el egoísmo de la gente. Hay una falta de empatía en la que las personas solo se preocupan por sí mismas y no por quien esté por debajo suyo. Ni siquiera tras haber estado en niveles bajos, la gente luego cede comida. ¿Por qué ha hecho eso? Para que se lo coman los de abajo. ¿Y si los de arriba hacen lo mismo? Ya lo habrán hecho. Hijos de puta. Por lo tanto, cada persona está a merced de la suerte del lugar en el que le tocó. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba, obvio. Así se genera un entorno donde no hay comunicación entre los distintos estratos. No se le habla a los de abajo porque se los considera como en una situación de inferioridad respecto a uno, a la vez que a los de arriba tampoco sirve hablarles, ya que los ignorarían con el mismo desprecio y lógica al ser uno el inferior, el que está por debajo de ellos. Así que, si bien uno puede bajar del nivel en el que se encuentra, lo que sí no se puede es subir a un piso más alto por cuenta propia, porque los que se encuentran ahí le impiden esto a quien esté por debajo suyo. Por eso mismo, el primer diálogo que se oye en la película dice que hay 3 clases de personas: los de arriba, los de abajo y los que caen.
Es decir, que hay posiciones altas y bajas por defecto, y luego están quienes descienden socialmente o mueren, pero no hay personas que tengan la posibilidad de ascender, o al menos no simplemente con voluntad. Así es que el viejo y la mayoría de los demás personajes del edificio tienen una actitud egoísta que perpetúa este orden social establecido, al preocuparse casi únicamente por su propia libertad individual y volviendo todo un círculo vicioso de egoísmo. Y ya habiendo comentado las generalidades, vamos con algunos detalles puntuales que enriquecen el discurso, como el egoísmo alimentado por el sistema, que genera una fuerte insensibilidad incluso ante la muerte de otra persona, o cómo es más fácil creer en Dios cuando uno se encuentra en una buena situación. ¿Usted cree en Dios? Este mes, sí. O en un momento es interesante cómo por montaje se nota el contraste respecto a la exigencia y los estándares de calidad que hay entre la clase alta y la baja, la enorme diferencia que hay entre a lo que cada uno se acostumbra y acepta, al mostrar un plato que comerán en los niveles altos y para lo cual no se tolera que haya un pelo, para luego cortar a la carne podrida con gusanos que el protagonista está comiendo en uno de los niveles bajos. Arriba se preocupan porque la comida tiene un pelo y abajo acceden a comer carne humana con gusanos. Y este es un sistema donde el preocuparse por los otros es normalmente visto como un signo de debilidad. Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba y de los que no tienen agallas cuando están abajo. El viejo incluso intenta aplacar el espíritu de solidaridad trayendo a colación la política. O sea, hay que comunicarse con los de arriba. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que racionen la comida. Y que ese mensaje se lo pasen a los de 46 y esos a los de 45 y así. ¿Es usted comunista? Razonable. Pero en donde más profundiza la película es en cómo la falta de comida en los niveles bajos los lleva inevitablemente a acciones extremas para no morir y conduce al rompimiento de las normas sociales. El hambre desata la locura. Con el tiempo, nuestra amistad se iría deteriorando y terminaría en una desconfianza mutua que desencadenaría el conflicto y el crimen. Es así que en la película las personas terminan matando a los de su mismo nivel o inferior para sobrevivir, pero nunca a alguien de arriba, y cuanto más bajo es el nivel, mayor es la desesperación y más violentos se vuelven los actos. Y para llevar adelante el crimen, el perpetrador, dentro de su cabeza, deshumaniza a su víctima. Olvida momentáneamente que esta es una persona para disminuir la carga de culpa de su crimen, a la vez que esta falta de empatía básica por el otro lo deshumaniza al perpetrador también. No disfruto con esto, mi caracol. Yo soy un puto caracol. Lo siento, pero lo llevaré mejor si piensa en usted como un caracol purgando sus impurezas. Como ve, tengo mis sentimientos. La película elabora sobre esto, respecto a la culpabilidad. Primero presentando el argumento de que no es que sean personas realmente malvadas porque lo deseen o les guste, sino que es gente desesperada. Es usted un puto asesino. No. Soy alguien que tiene miedo. Usted será el único responsable de mi muerte, hijo de puta. No. Son los de arriba quienes me obligan. Hay 340 responsables antes que yo. De esta forma, la película culpabiliza a quienes estén por arriba de uno, diciendo que estos tienen una parte muy importante de la responsabilidad de lo que sucede más abajo. Pero luego redirecciona este planteamiento, argumentando que quien decide accionar así en esas circunstancias también carga con parte de la responsabilidad. Quiero que sepa que responsabiliza a usted, no a la gente que haya por arriba, no a las circunstancias, ni siquiera a la administración. Pero la película da un poco de esperanza a todo el sistema egoísta que plantea en esta escena, cuando vemos que el buen gesto que el protagonista intentó tener antes con la chica, luego le es retribuido cuando ella lo salva. Y luego de que el protagonista termina de matar al viejo, es que este se le aparece regularmente, acompaña su conciencia, ya que el acto que tuvo que cometer por la desesperación no se queda sin una secuela, que marca a quien cometió el crimen y a partir de ahora forma parte de su ser. Lárguese. No me iré nunca. Ahora le pertenezco a usted. Estoy en su organismo. Y como dicen en la película, Los cambios nunca se producen de manera espontánea. es entonces que más tarde, cansados del sistema que los rige, el protagonista y su último compañero deciden cambiar el orden social emprendiendo una tarea quijotesca, buscando producir por su propia cuenta un cambio en el sistema para romper la mecánica del hoyo.
Es así que planean una redistribución de los bienes, en este caso la comida, poniéndole un límite al consumo de alimento en los niveles altos para así poder distribuirlo equitativamente en todos los pisos, haciendo que en primera instancia los de arriba renuncien a su privilegio de consumir más de lo que necesitan y en segunda instancia que los de los pisos inferiores no caigan en la misma actitud y también renuncien a esa posibilidad cuando reciban más comida de la habitual. Sin embargo, el éxito del plan sería solo un parche provisional, por lo que llegan a la conclusión de que el objetivo final debe ser persuadir no a las insensibles cabezas del sistema, sino a sus manos, a sus trabajadores. Necesitan hacerlos tomar conciencia de la situación, para lo cual deciden resguardar un postre, un plato que nadie dejaría sin comer, que ante lo inusitado de que les regresen comida y además un plato tan deseable, terminaría siendo un símbolo de la fuerza de voluntad de la gente de El Hoyo, algo que solo pudo haber sido devuelto a propósito y con una finalidad. Es una actitud de provocación, de desafío, una muestra de disconformidad de que algo no funciona bien. Mientras el plan se desarrolla y en ocasiones anteriores durante la película, se intenta utilizar el diálogo y la razón para calmar la desesperación por comer en los niveles más bajos, pero se encuentran con que resulta muy difícil contener una necesidad tan básica, y más cuando ésta les ha sido privada anteriormente. Es así que la violencia y el abuso de su posición ventajosa es la única manera que encuentran para que las personas no cedan ante el hambre, aunque esta táctica solo sirve para quienes estén por debajo de uno. Vamos a ver, hijos de puta. O hacéis exactamente lo que dice la señora o me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Y ahora esto mismo se lo comunicáis a los hijos de puta que están por debajo de vosotros. ¿Queda claro? No funciona con los de arriba, ya que se vuelve más difícil de aplicar en una situación de desventaja. A ver si ahora pudiéramos convencer a los de arriba. No, los de arriba no me escucharán. ¿Por? Porque no puedo cagar hacia arriba, señora. Entonces, al no poder coartar desde abajo a alguien que se encuentre arriba, un cambio estructural solo puede generarse si su gesto inicial viene desde los niveles altos, ya que ahí es en donde disponen de la suficiente comida como para asegurarse de repartirla a todos. Mientras que cuanto más abajo esté la persona, más difícil es que pueda generar un cambio en el sistema. Pero volviendo al plan, una vez que llegaron al último piso, se encuentran con un dilema final, cuando deben decidir si el mensaje dirigido a los del nivel superior es más importante que el hambre de una niña. La dificultad de esto radica en que, mientras que no se siente como algo tan difícil moralmente el quitarles comida a los adultos que se comportan de forma egoísta, un niño inocente es algo muy distinto. Así optan porque lo más importante es no negarle la comida, y con esta misma lógica de priorizar el bienestar de los más jóvenes, es que luego el protagonista decide que la solución es enviar a la niña como mensaje. No solo porque se supone que en El Hoyo no deberían haber menores de 16 años, sino porque justamente el hambre de los más chicos es una fibra moral innegociable, siendo así la niña un mensaje tan contundente y autosuficiente que incluso no necesita de un portador, por lo que el protagonista se queda abajo ya habiendo cumplido con su parte. Así, al enviarla arriba como solución, la película concluye que la reestructuración de una injusticia social debe concretarse por el bienestar de los niños, de los más jóvenes. De esta forma, El Hoyo presenta una dinámica ficticia que ilustra la organización social de nuestro mundo, con una alegoría muy clara, pero también con buenos detalles que evitan que se quede en un tratamiento superficial del tema. Y también, dado que los escritores y el director de la película no sabían cómo iban a terminar la historia y además comentaron que no tenían ganas de hacer una bajada de línea política en concreto, por las dudas voy a aclarar que todo lo que dije en el video obviamente es mi interpretación personal de la película. Este video sorprendentemente va a salir a menos de un mes de que haya salido el anterior análisis, lo cual da una cierta esperanza de que este canal algún día tenga una regularidad. Y el próximo video va a ser sobre un análisis de la última escena del episodio 9 de la quinta temporada de Better Call Saul, que es increíble. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.